Les voy a hablar de los escritores. Los escritores creen que ellos son los creadores de un libro, pero no son, solamente son los secretarios, que les llega lo que les llega a su cerebro, la imaginación, las voces, los pensamientos, las visiones, les llegan, y el escritor es solamente el secretario o la secretaria. Le dictan y el escritor empieza a escribir cualquier libro de lo que sea. Empieza a escribir y al terminar el libro dice: ¡qué bien me salió mi libro! Pero en realidad él es o ella es solamente el secretario. Porque los que le pusieron toda la historia completa fueron seres superiores que entraron al cerebro del escritor, le pusieron todo tipo de visiones, le pusieron todo tipo de pensamientos, todo tipo de voces, y se fue formando la historia. Y quien la escribió fue el escritor, pero no fue el creador del libro. Fueron muchos seres que participaron en la historia. Muchos seres participaron, y de la participación surge el libro. Lo mismo sucedió con el libro llamado la Biblia. Se basaron a la historia de la creencia que venía viniendo desde atrás tiempo. Pero hicieron un libro llamado Biblia o Nuevo Testamento, Nuevas Escrituras del tiempo de Jesucristo para acá. Se basaron a lo que le sucedió a Jesucristo, que Jesucristo era un simple predicador, nomás que tenía su estilo para predicar, y fue una historia verídica, una historia verdadera, y los de arriba lo sabían todo, cómo sucedió, cómo esto y lo otro, y participaron varios escritores en el libro llamado la Biblia, pero no exactamente fueron ellos. Ellos sí fueron los escritores, pero los creadores del libro la Biblia fueron de arriba y se basaron a lo que sucedió con la vida de Jesucristo, y de atrás de Moisés y de todos, del inicio de la humanidad. Esos seres se basaron a eso, y ellos sí tienen verdades, tienen la historia del nacimiento de la humanidad y de la creencia de la humanidad, porque ellos mismos les empezaron a inculcar una creencia. Pero les voy a decir, arriba hay seres buenos y hay seres malos. Se les llama ángeles y demonios. El cielo y el infierno, la gloria y el infierno. Así es como está compuesto el libro de la Biblia. Y si en tu cuerpo, en el cuerpo, hay mucho más maldad que amor, es porque tienes más demonios en tu cuerpo que ángeles. Y esos demonios no son seres muertos. Esos ángeles no son seres muertos, son vivos. Son
de carne, sangre y hueso. Verdaderos. Y hasta muchos de ellos son clones o son androides o son robots que entran a tu cuerpo a control remoto y te ponen visiones, visualizaciones, todo tipo de eso. Hasta los fantasmas, los espíritus, todo lo que tú miras no es verdadero. Todo te lo ponen de arriba hacia abajo. Y te voy a hablar del libro, la Biblia. En el tiempo de José y María, cuando apenas estaban en proceso de casamiento, María salió embarazada y empezó a decir que fue el Espíritu Santo quien le dio matarile. Pero yo no lo creo. A lo que está sucediendo de tecnologías y todo eso, lo mismo pasó allí. Tecnologías, visiones. Yo no escribí la Biblia, ustedes mismos la escribieron, yo solamente me baso a lo que ustedes escribieron y a lo que yo analizo y miro. Así de que, si me agarras coraje, no soy yo. Y si soy yo, ¿a quién vas a putear? ¿Al que soy yo o al que no soy yo? Bueno, el caso es de que María salió embarazada y en aquel tiempo las apedreaban por haber pecado en el lado de los árabes, por haber pecado, por haber fornicado. Y José, para salvarla, decidió decir que el hijo que llevaba María era de él. Y así pasó. Después nació Jesús y decían que iba a ser el Mesías, que iba a ser el Rey de Reyes. Y lo empezaron a perseguir para asesinarlo. Y José y María salvaron a su hijo. No era hijo exactamente de José. José vendría siendo como el padrastro. Pero aún así se aferró a salvarlo. Y lo salvaron. Llegó a su adolescencia. Adolescencia. 14 años. Entonces, como decían que era el Mesías y que iba a predicar la palabra, que estaba muy cerca de Dios, lo metieron a estudiar. Por eso desapareció desde los 14 años. Y estuvo estudiando la Biblia, la predicación, para servirle a Dios como si fuera un sacerdote o un predicador, un profeta. Estudió para ser profeta. Entonces, él agarró su propio estilo, su propia manera de predicar la palabra, todo. Su propia manera de predicación. Y cuando salió, cerca de los 32 años, empezó a predicar la palabra. Y tuvo muchos seguidores. Pero también hubo seres que lo empezaron a odiar, porque decían que los iba a quitar de ser reyes o ser gobernadores, que los iba a quitar de toda su fortuna, de todo su silla de oro. Y decían, no nos conviene. Y unos dijeron, mejor vamos a hablar con Jesucristo, porque la gente, la mayoría no quiere pagar los impuestos. Y los impuestos son obligatorios para el César. Y dijeron, hay que hablar con él puede convencerlos. A Jesucristo lo mandaron llamar los sacerdotes y le dijeron, mira, tú predicas la palabra, hay muchos que te siguen,
Y hemos analizado que lo que tú quieres es un templo para predicar tu palabra. ¿Te gusta predicar? Predica. Te prometemos un templo si nos ayudas. Un templo para ti mismo, para que tú prediques tu palabra libremente en un lugar y todos acudan a ese lugar. Y Jesucristo aceptó. Entonces, había una gran multitud de gente que lo seguían. Y Jesucristo estaba predicando la palabra, pero ya estaba de acuerdo con los sacerdotes. Con perdón de la creencia de que ustedes tengan. Entonces, le dijeron los sacerdotes, con malicia supuestamente, ¿verdad? Porque ya estaban de acuerdo. Le dijeron, Jesús, Hijo de Dios, Jesús el Nazareno, dinos algo. ¿Es bueno pagar los taxes al César? Y Jesucristo le dijo, ¿traes una moneda? Dámela. Entonces le arrojaron la moneda. Agarró la moneda y dijo, ¿qué ven? ¿Qué cara está en la moneda? Y todos dijeron, la cara del César. Y dijo, pues aquí está tu respuesta. Denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y todos dijeron, wow, qué palabras tan sabias. Y así quedó. Pero era un acuerdo que habían planeado con los sacerdotes. Entonces después había una gran multitud, como 2, 3 días esperando a Jesús, escuchar la palabra de Jesús. Y entonces los apóstoles le dijeron a Jesús, Jesús, hay como 5,000 personas aquí. Ya llevan 2 días, casi van para 3 días y no han comido. No tienen nada que comer. Pero Jesús ya había planeado todo, ya tenía todo planeado. Por eso se resistía a predicar la palabra, porque al predicar la palabra todos escuchaban a Jesús y se iban a sus casas. Pero Jesús, planeando eso, dijo, me voy a aguantar, no les voy a predicar la palabra y esperaré a que tengan hambre. Y le llegaron los apóstoles, ¿la gente tiene hambre? Dice, no hay problema, tráeme una canasta con lo que haya. Y lo único que encontraron fueron 2 panes, 2 peces o 3 peces. Y le dijeron, esto fue lo único que conseguimos. ¿Crees tú que con esto va a comer casi 5,000 personas? No te preocupes, todo está calculado. Tú nada más sigue mis instrucciones. Dice, trae una sábana. Y gritaba fuerte para que los demás lo escucharan. Dice, cubre esto. ¿Sabes? Y luego, ya está cubierto. Ahora lo descubrimos. ¿Sabes? Quitaba la sábana. Ya estaba el canasto, o los 2 canastos, pues con los peces y los panes así, llenos. Y empezaron a repartirlos. Trae otros 2 canastos. Haz. Llenos. Llévales de comer. Trae otros 2 canastos. Descúbrelo. Llévaselos. Trae otros 2 canastos. Descubre. Llévaselos. Trae otros 2 canastos. Y así le dio de comer a 5,000 personas. Pero acuérdense que Jesucristo era carpintero. ¿No se les ha ocurrido que hizo un hoyo grande
le puso palos. Lo hizo bien elaborado. Hizo en lo profundo de la tierra un hoyo grande, con varias canastas que los sacerdotes le obsequiaron. Y entonces metió las canastas llenas de pan abajo. Lo cubrió con tierra. Se miraba normal. Por eso el pueblo no se arrimaba tanto, porque no los arrimes tanto. Y tenía a los apóstoles como en guardia. ¿No se les ha ocurrido que Jesucristo hizo eso? A mí me llega, yo no sé, a mí me está llegando al cerebro. Yo no sé si sea verdad o no, como les digo, yo tengo visiones y todo eso. Pueden ser las visiones verdad o pueden ser mentira. Eso depende de la creencia de cada uno de ustedes. Y también, en el tiempo de la lepra, ¿qué han visto ustedes en la película? Maquillaje, ¿verdad? En películas de terror o películas de esto y del otro. Todo el tiempo ha habido genios de cómo hacer que la cara se distorsione o parezca que tiene lepra así. Entonces, Jesucristo mandaba a alguien con lepra y empezaba a andar allí a que el pueblo lo conociera. Andaba, se dejaba ver de todos y al final sanaba la lepra. ¿Qué creen que podría haber sido la lepra? Analícenlo.